La paz del Señor sea con nosotros. El Señor envía su luz y su verdad a nuestros corazones. El Señor Jesucristo derrama una vez más su paz en nuestras mentes y en nuestras almas. Y el Espíritu Santo nos da una esperanza renovada hoy y por siempre, a la vez que también nos manifiesta el fruto de amor, de gozo, de bondad y de paciencia. Que el Señor nos bendiga. Amén. Lectura en el libro de Éxodos, capítulo 34 y versículos del 4 al 9. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y oró, y dijo: Sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestros pecados, y tómanos por tu heredad. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo del 11 al 13. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 16 a 36. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían, y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. Él que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Amén. Queridas hermanas y queridos hermanos, tanto nos amó Dios, tanto nos amó, nos ama y nos amará por siempre, que dio al Hijo, al Dios encarnado, Jesús de Nazaret, por amor a nosotros. Jesús, el Hijo, se hizo ser humano y habitó entre nosotros por amor. Y es esa pasión de Cristo que nos revela, juntamente con toda su vida, el verdadero ser de Dios, la identidad de Dios. Por eso a veces hablamos el Dios, el Padre de Jesús. Ese Dios nuestro que se ha revelado de esa manera tan grande en la persona de Jesús y que ha venido y nos lo sigue revelando en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque en Él, en Dios, en el Espíritu de Dios, vivimos, nos movemos, existimos, somos. La historia, el acontecimiento de la salvación para la humanidad y de nuestra salvación nos trae el conocimiento de un Dios verdadero, que es lleno de gracia, de misericordia, de amor, de bondad. Un Dios que se ha revelado y se ha dado a conocer mucho más allá de lo que podamos nosotros comprender. Por eso, en este domingo en el que se celebra en buena parte, en la mayoría de la cristiandad, el Dios Trinidad, que a veces se sigue empleando esa expresión del misterio de la Trinidad,
porque seguimos profundizando y ahondando y no podemos explicarlo de una manera absoluta ni por asomo, como cualquier otro aspecto teológico. Nos acercamos no solamente tímidamente, sino limitadamente a este Dios insondable, uno y a la vez tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una teofanía de Dios la que hemos visto en la lectura del libro del Éxodo. Un hombre de la antigüedad, de los considerados patriarcas, Moisés, tiene un encuentro con Dios, con Yahvé. Y Dios revela a Moisés cómo es Él, cómo siente Dios, cómo actúa Dios. Dios, desde el amanecer de la humanidad, se ha mostrado como un Dios de amor, tierno, bondadoso, que ahí mismo se declara lento para la ira y grande en misericordia y verdad, rico en piedad. Este es el Dios que habla con Moisés, compasivo, el que aprueba el bien y castiga el mal. Yahvé, Dios misericordioso, Dios clemente, Dios fiel. Y es un Dios que, descrito de esa manera simbólica, tan hermosa y poética, que nos ha mostrado Moisés, que baja de una nube y se queda con él. En amistad con Moisés, en comunión con Moisés. Siente un cariño por Moisés. Después le mostrará que Moisés no se debe dejar llevar por sus pasiones humanas, sino más por un conocimiento de la lealtad y de la fidelidad de Dios. Dios ha venido para darse a conocer a Moisés, para revelarse a él y para darse a conocer a toda humanidad. Ese es el Dios que cada ser humano en el fondo de su corazón anhela encontrar. Por el Evangelio de Jesucristo y por la luz del Espíritu Santo en nuestros corazones encontramos a este Dios. No solo en las páginas de este Nuevo Testamento del Evangelio de Jesús encontramos a este Dios desde la intuición de nuestros corazones y de nuestras almas, y encontramos a este Dios que cuando conocemos a Jesús por la fe, viene a hacer su morada en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Siendo nosotros así, entonces, templo de Dios. A Dios no se le localiza, por lo tanto, en unos templos hermosos, hechos de mano del ser humano. A Dios se le localiza en lo más profundo del alma y del corazón humano de todos los que han acogido a Jesús de Nazaret como la mismísima encarnación divina. Y Cristo habita entonces, Dios habita por la fe, entonces decimos, en nuestro corazón. Un Dios que nos acompaña y un Dios que nos conduce siempre a lo largo de toda nuestra vida. Sí, un Dios que viene y que mora en nosotros, que nos ama, que tiene comunión y comunicación con nosotros, porque nos habla y nos escucha, inclina, podríamos decir de esa manera en términos humanos, sus ojos y sus oídos hacia nosotros, y nos muestra su gracia y su misericordia, y sigue acompañándonos en el camino de la vida, aun cuando nosotros seamos, como ha dicho el patriarca, duros de cerviz. De las dos cosas, duros de cerviz, de pensamiento en el sentido de comprensión, que somos muy lentos para comprender a Dios y comprender
qué quiere Dios, pero más aún, también, duros de cerviz, de comprensión, pero también duros de acción, para actuar, también nosotros, conforme a esa voz, a esa palabra, a esa revelación que recibimos de Dios. Y cuando no actuamos conforme a esa revelación que Dios nos da en la mente y en el alma, podemos realmente afirmar que somos duros de cerviz, de no querer doblarnos delante de Él o inclinarnos delante de Él y seguirle, amarle y obedecerle y vivir de acuerdo con su voluntad revelada por medio de Jesús de Nazaret, Maestro, Salvador y Liberador nuestro. Y con todo y con eso, por duros de cerviz que seamos, Dios sigue acompañándonos y sigue teniendo comunión con nosotros y sigue estando siempre como aquel Padre de la parábola, aquel Padre generoso, lleno de misericordia, perdonador, lleno de gracia y de amor por su Hijo insensato, pero que cuando vuelve arrepentido lo recibe con un abrazo y con un banquete. Así es Dios también con nosotros. Por eso, en el texto de hoy también sagrado de la epístola, hemos asistido a un cántico que expresa el apóstol Pablo, un cántico al Dios de amor y de la paz. Porque lo que de él desea para la comunidad cristiana de Corintio, una comunidad allí en Corintio tan necesitada de paz entre ellos, de comunión entre ellos, de amor entre ellos y de la gracia entre ellos. Habían recibido de gracia, pero no querían mostrar gracia para sus hermanas y hermanos. Habían recibido paz para con Dios por medio de Jesucristo, pero no querían vivir en paz, sino en conflicto y confrontación y en egoísmos los unos con los otros. Habían recibido el hecho de haber sido colocados todos en el mismo cuerpo de Jesús, que es la Iglesia, y sin embargo no querían tener comunión unos con otros, ni tan siquiera al punto de compartir las mismas comidas, los mismos alimentos, sino que los que tenían mejores alimentos se los comían ellos y a los que no tenían alimento les dejaban pasar hambre. Qué triste, porque esto no es de Dios, esto es un pecado de insolidaridad y de comunión. Pero qué cosa, que después que decía esto para la iglesia de Corintio, les ha precedido de una exhortación a que miren verdaderamente la necesidad, la importancia básica de la unidad en la iglesia, no solamente de Corintio, sino de todos. Por una razón, y es que los cristianos y cristianas nos pertenecemos los unos a los otros. Quizá en un sentido dicho, por eso cuando se habla del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, en un sentido místico también, los otros forman parte de mí y yo formo parte de ellos, porque somos una sola humanidad. La humanidad no debería de estar en absoluto dividida, sino unida. La Iglesia en absoluto debería de estar dividida, sino unida, porque la vida cristiana es una vida corporativa, es una vida que se vive de manera comunitaria, en unidad los unos con los otros, en el espíritu y en verdad. De lo cual es un reflejo el culto, porque a veces damos cultos a Dios personalmente.
Pero, cosa curiosa, con cierta frecuencia nos encontramos en una celebración unida, comunitaria, para dar culto a Dios. ¡Qué maravilla! Que esa unidad del culto sea la unidad de la vida y de sabernos y sentirnos pertenecientes los unos con los otros. Y para esto vino Cristo. Sí, para esto vino Cristo, para reconciliarnos con Dios, para reconciliarnos los unos con los otros, para que nos podamos llamar amigos los unos con los otros, para que nos podamos llamar hermanas y hermanos, no solamente porque tengamos el mismo color de la piel o el mismo género, no, es que queremos y debemos y podemos llamar hermanas y hermanos a los que son de diferente género, hermanas o hermanos, o que tienen diferente color de la piel, dicho coloquialmente, blancos o negros, hermanos, hermanas, amigos, los unos de los otros. En esto somos bienaventurados si tenemos amigos en los diferentes estratos de lo que hemos colocado nuestras sociedades humanas, sabios y no sabios, blancos o negros, porque formamos todos parte de un mismo cuerpo, y especialmente los cristianos, porque tenemos el mismo Dios y Padre, que es uno, a favor de todos y por todos y en todos. Dios no le tenemos más tú que yo, o yo más que mi hermano o hermana que camina conmigo. A Dios le tenemos en el sentido que le conocemos todos nosotros. Y dicho también quizá de otra manera, Dios nos tiene también a todos nosotros, porque nos acoge. Y a ninguno, como ha dicho Jesús, nos ha echado fuera. Porque el que a mí viene, dice Jesús, ayer, hoy y por siempre, no le echo fuera. Dios nos amó tanto, tanto, tanto. Ama tanto, tanto. Amará por siempre tanto, porque el amor nunca deja de ser. Y la encarnación del Verbo eterno de Dios es la mayor demostración de este amor divino. La entrega voluntaria de su vida por Jesús de Nazaret, de él allá en una cruz, es una mayor y fuerte demostración de su amor. Consecuencia lógica de esa fidelidad de Dios que había mostrado a Moisés. Y todo esto ha sido que Dios nos ha amado para que tengamos vida, porque Jesucristo no ha venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Realmente no es un juez el que condena, son los actos delictivos de la persona los que le condenan. No es Dios el que condena, dice el Evangelio, son los pecados, las malas obras, las malas acciones, las que hablan mal de un ser humano, las que le condenan. Jesús ha venido para salvar y no para condenar. Para mí me resulta todavía extraordinario cómo es posible que los seres humanos a veces amen más las tinieblas que la luz, las obras malas más que las buenas. ¿Cómo es posible que amen esto de esta manera? Ya sé que la explicación es el pecado. Jesús dice, amaron
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no querían venir a la luz para que sus obras, malas acciones, no quedaran en evidencia expuestas. Porque muchas veces el deshonesto, el corrupto, el delincuente, el pecador, no quiere que sus obras sean sacadas a la luz. Y de esta manera no hay posibilidad de arrepentimiento y de modificación. Cristo, repetimos una vez más, ha venido para que tengamos vida y vida plena, vida en abundancia. Porque no vino Jesús para condenar, sino para salvar. Ya desde el primer anuncio de su nacimiento, aquí os damos buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Por qué es el Evangelio una buena nueva? Porque Jesucristo ha venido para salvar y no para condenar. No es una sentencia, por lo tanto, el anuncio del nacimiento de Jesús contra el ser humano, sino un anuncio de salvación, un anuncio de amor, un anuncio de gracia, un anuncio de esperanza, un anuncio de la luz. Jesús, que es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sigamos siempre, siempre a Jesús de Nazaret, sigamos y vivamos su evangelio, sus enseñanzas, por la asistencia y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Amén. Dios eterno, con generosa fuerza creadora, que en tu amor perfecto diste vida al ser humano y le ofreciste la oportunidad de velar por la creación. Danos la capacidad de descubrir dónde servirte, de imaginar cómo trabajar para tu reino y discernir el mejor modo de ser luz y sal en medio de un mundo que vamos oscureciendo con desencuentros, descalificaciones, prejuicios y violencias, maltrato e insolidaridad, en medio de una sociedad que pierde los valores que dan dignidad a la vida. Dios sensible, que te hiciste hermano y compañero, Salvador, liberador y maestro en Jesús de Nazaret, el caminante de los senderos olvidados, el que supo extender sus brazos a los excluidos de su tiempo y abrió el corazón a los nadie, a los invisibilizados. Ayúdanos hoy a ser manos abiertas hacia quienes buscan solidaridad, espíritus sensibles hacia quienes necesitan ser oídos y comprendidos, a pensar con creatividad respuestas a las preguntas de nuestro tiempo, a servir con amor en nuestras comunidades, contribuyendo a que tu evangelio liberador sea cada vez menos espera y más realidad. Hacer voz de quienes nadie quiere escuchar. Dios maternal, soplo cálido de ternura, presente desde el principio, anticipo de lo porvenir, voz de los profetas y que te expresas de maneras tan diferentes y ricas en nuestro tiempo. Amén. Ábrenos los ojos a la realidad nueva. Impúlsanos a trabajar por otro mundo posible. Comparte con nosotros el sueño de Dios para que sepamos cómo debe de ser la vida de justicia, gracia y amor. Danos la capacidad de percibirte y sentirte sin prejuicios, sin temores, sin presunciones, sin creernos dueños de ninguna verdad, soplando donde tú quieras, siempre compartiendo aquella vida abundante, rica y plena que nos mostró Jesús nuestro Señor. Dios comunidad, Dios familia, Dios Trinidad, Dios del trabajo en equipo, Dios uno y uno. Que esta comunidad una y diversa en la que nos encontramos y nos reconocemos como hermanos y hermanas, sepa en todo tiempo y en toda circunstancia dejarse iluminar por
potencia de tu amor dado. Amén. Queridas hermanas y queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo estén abundantemente en nosotros, para que nuestros pasos sean siempre de paz, de amor, de justicia, de misericordia, llenos de esperanza. Que el Señor, Dios, Padre bueno y misericordioso, nos bendiga y el Espíritu Santo muestre el fruto en nosotros, para la gloria, la exaltación de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.